del Ministerio Público, y bueno, como muchos pueden ver, su campo de estudio es la fenomenología, ligado además con los temas interculturales que bueno, actualmente están en moda. Así que sin más, les dejo como profesor para que nos dé su ponencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores por la amable invitación para poder compartir estos temas que saludo se trabajen y por iniciativa de los estudiantes en nuestra universidad. Yo he preparado una presentación, lo que voy a decir, en la que intento de alguna manera abordar lo más sistemática y resumidamente lo que es un proyecto inmenso como el de la fenomenología trascendental elaborada o planteada por el filósofo alemán Edmund Husserl hacia inicios del siglo pasado. Esta presentación, voy a proceder a leer el texto. Esta presentación tiene un doble objetivo. Por un lado, pretende dar cuenta del proyecto husserliano de filosofía como ciencia rigurosa, es decir, como obra suprema de la razón teórica, práctica y valorativa. Esto es, como episteme que en última instancia hunde sus raíces en la doxa del mundo intuitivo de la vida, que tan frecuentemente ha sido criticada como un rezago del ideal cientista de la modernidad. Y por el otro, pretende ser también una exposición general de los principales conceptos que involucran la comprensión del método y filosofía fenomenológicos. Para esto, abordaremos el tema en tres tiempos. Primero, veremos el ideal de filosofía como ciencia rigurosa, donde damos cuenta de qué entiende Husserl por ella, la trama de la razón, donde pretendemos explicar en un primer momento el método propuesto por Husserl para acceder a la subjetividad trascendental, para luego pasar a describir la estructura universal de la conciencia en sus tipos esenciales y universales, y finalmente el mundo intuitivo de la vida, en el que se expone cómo es que este yo puro o trascendental del que nos habla la fenomenología tiene a la corporalidad como su centro, es decir, el yo trascendental es un yo que no está en ningún lugar, sino que anida en un cuerpo. Finalmente, vamos a pasar a exponer la noción husserliana de ciencia que acompaña a los nuevos sentidos de doxa y episteme, punto en el que se vincula por fin lo constituido con lo constituyente. Primer punto entonces, la filosofía como ciencia rigurosa. Como ya se adelantó antes, la tesis central que se quiere mostrar es que la mayor producción de la racionalidad humana es precisamente la filosofía, ya que ella, y no la ciencia positiva, es la llamada a servir de fundamento a las demás ciencias. Ella es ciencia originaria que involucra, o mejor dicho, que tiene por tema a toda la variopinta complejidad de la existencia humana. Pero esta filosofía se la debe entender como ciencia rigurosa en el doble sentido semántico que tiene este término, es decir, como lo científicamente riguroso, es decir, como aquello que persigue la politicidad que solo puede provenir de esta intuición originaria, de lo que se encuentra al principio, esto es, de la conciencia trascendental que ve cómo se constituye la experiencia del hombre y cómo ella misma es también constituida a partir de las experiencias intuitivas más primarias, y es así también que descubrimos que es nuestra propia razón la que es constituyente de nuestra humanidad en los diversos campos en los que puede estarse desenvolviendo esta, pues como ya se dijo, no es una razón puramente teórica de la que nos habla Husserl, sino también práctica y valorativa, aquella en la que la emoción juega un papel determinante, en la que el ego trascendental se muestra constituyendo la experiencia, dotándola de sentido. En una palabra, es la filosofía la mayor producción de la razón, pero que a su vez se encuentra arraigada en un suelo nutricio de la cual emerge, esto es, el mundo de la vida. Así, la filosofía quiere ser una auténtica, si la filosofía quiere ser una auténtica ciencia rigurosa, no es porque sigue el paradigma de la ciencia formal, sino precisamente lo es por su carácter de fundación radical,
de ciencia en un nuevo sentido del término, de una ciencia que parta del mundo intuitivo de la vida, es decir, una episteme completamente anclada en la doxa, que se atreva a transitar por el camino de lo subjetivo relativo, por el camino de la experiencia mundana, pero que lo haga con un método riguroso que tampoco puede ser el de la ciencia natural, sino de otro tipo. Un método especial al que Husserl denomina epogé, pues con ella se opera la suspensión de toda conciencia posicional, de toda conciencia tética y por tanto también del mundo, o mejor dicho, de su relación natural con el mundo. Para Husserl, el problema es que la filosofía no ha logrado superar el objetivismo, que desde sus inicios mismos ha estado presente como una tentación. La idea directriz de la ciencia auténtica no la podemos obtener de una mera generalización de las ciencias ya existentes fácticamente, ya que no son la misma cosa las ciencias como hecho de la cultura y las ciencias en el sentido verdadero y auténtico. Es decir, toda ciencia fáctica lleva consigo un ideal que es el de alcanzar la verdad sobre lo que está tratando, de la justificación absoluta de cada uno de sus juicios. Y este ideal no puede ser dado por la ciencia misma, sino que tendrá que ser dado por una ciencia auténtica. Pero, ¿cómo aprendemos este ideal? Obviamente no podemos partir de la validez de las ciencias mismas, por la contradicción que esto implica, pero sí podemos vivir su tendencia. Es de este modo que se despliegan de nosotros los elementos constitutivos de la idea fin de una ciencia rigurosa. Así, la única filosofía que afronta el problema de un modo radical es la fenomenología trascendental, pues ella descubre que la vida humana toda discurre en niveles de autorreflexión y autorresponsabilidad. Desde los actos ocasionales hasta los más universales, somos responsables de estos actos, pues se encuentran en relación a nuestra capacidad volitiva de decisión que configura con autorresponsabilidad toda nuestra vida personal. Es decir, solo la filosofía, como función de humanización del hombre, es capaz de llevar a cabo su ideal de racionalización por medio de una autorreflexión responsable, de llevar a cabo en el hombre la decisión de formarse como un yo verdaderamente libre, autónomo, de realizar la razón que le es innata, de ser fiel a sí mismo y permanecer idéntico a sí, en tanto ser racional. En este sentido, pues, si la objetivación se persigue según los modos y grados, y es así como se objetiva el hombre en la naturaleza espacio-temporal, hay una ciencia que lo abarca todo, una única filosofía, un único conocimiento universal, la comprensión actuante de sí misma. En ella, la razón hundida, replegada sobre sí misma, accede al rango de razón que se comprende y se regula a sí misma, cumpliendo de esta manera la filosofía su función de humanización del hombre en su marcha hacia la razón de la humanidad. Pero si bien este ideal de la filosofía como ciencia rigurosa es por definición inalcanzable, es decir, es un ideal en sentido kantiano y por tanto solo realizable asintóticamente, no quiere decir que sea una vana quimera vacía. Además, este ideal no puede ser confundido de ninguna manera con la exactitud de las ciencias positivas, digámoslo claramente. El ideal de filosofía como ciencia rigurosa no tiene que ver para nada con la exactitud de las ciencias. Ellas no pueden servir de modelo para su fundamentación si se quiere proceder de verdad radicalmente. No es que Husserl esté postulando un fundamento absolutum et inconcussum veritatis, sino al contrario, ese ideal que propone es el de una filosofía y por tanto una vida filosófica absolutamente responsable, pero absolutamente también justificada. Como él mismo lo dice con toda claridad en el epílogo a sus ideas, cito Husserl, la filosofía para mí, de acuerdo con la idea de la misma, la ciencia que parte de los fundamentos últimos, o lo que es igual, de una responsabilidad última, en la que pues no funciona como base segura del conocimiento, nada predicativa o prepredicativamente comprensible de suyo, es una idea, dice Husserl. Insisto
que, como muestra una ulterior reflexión e interpretación, solo es realizable en el sentido de verdades relativas, temporales y a lo largo de un proceso infinito histórico, pero que así es realizable efectivamente. Con este descubrimiento, el hombre debe alcanzar la última comprensión de sí mismo y en esta saberse responsable de su propio ser, comprenderse como un ser llamado a vivir bajo el signo de la apodicticidad, de la libertad apodíctica de llegar a una razón apodíctica, es decir, a una razón que es la suya propia, pues constituye su propia humanidad. Dice Husserl, lo hace comprendiéndose como racional y comprendiendo que la razón es racional en el querer ser racional, que esto significa una infinitud de la vida y del esforzarse hacia la razón, que la razón indica precisamente aquello hacia lo que el hombre, en tanto que hombre, desea llegar en su máxima intimidad, aquello que únicamente puede satisfacerlo, hacerlo bienaventurado, que la razón no admite ninguna distinción en teórica, práctica y estética, y ello por más que se haga, que el ser hombre es un ser teleológico y un deber ser, y que esta teleología impera en todos y cada uno de los seres y proyectos yoicos, que en todos estos haceres y proyectos puede comprender el telos apodíctico mediante la autocomprensión, y que este conocimiento de la autocomprensión última no tiene otra configuración que la de la autocomprensión según principios a prióricos, que la de la autocomprensión en la forma de filosofía. Fin de cita. Ella, entonces, la fenomenología, entendida como la auténtica filosofía, es la que nos muestra que el ego trascendental se encuentra en todo momento constituyendo la experiencia responsablemente en cada acto suyo, dotándola de sentido y validez. Sin embargo, es claro, dice Husserl, que la idea general de la ciencia la tomamos de las ciencias fácticamente constituidas, es decir, a modo de guías trascendentales, partimos de lo que ya tenemos y nos damos cuenta que estas ciencias se han convertido en meramente hipotéticas, por lo que también su idea fin debe mantenerse como hipotética, nunca acabada, sino lanzada al infinito como ideal siempre abierto. De ahí que se vincule a la filosofía como una teoría de la ciencia, es decir, hacerla recuperar la importancia que le dio Platón primero y Descartes después, de ser la llamada a servir de fundamento a toda actividad científica. Fundamento no en el orden de la cadena deductiva de las proposiciones, a la manera del desarrollo supremo de la lógica formal, en tanto teoría de las formas de teorías y su correlato en la teoría de las multiplicidades, sino en tanto recupere su vocación por la verdad, descubriendo el carácter bilateral de la lógica como una efectuación formal en el nivel más alto del objeto en general y la ontología formal, es decir, volver la mirada a la subjetividad constituyente intencionalmente todas estas efectuaciones formales, basada en la vivencia que es de evidencia, pues ella nos muestra cómo toda idealización e incluso formalización hunde sus raíces en una vivencia, es decir, en una experiencia evidente de la subjetividad trascendental, que es el último fundamento de la filosofía y por tanto de las ciencias, puesto que es ella la llamada a brindarles su fundamento. 2. La trama de la razón. A la fenomenología, entonces, le interesa describir cómo se da la correlación entre nuestra experiencia y el mundo. Su pregunta no es ¿qué es el mundo?, que es la pregunta metafísica, sino cómo llegamos a determinar lo que es el mundo. Y precisamente es la actitud natural la que parte de nuestra primera experiencia del mundo en su plena concreción, experiencia en la que no solo nos la vemos con los objetos empíricos, sino también con las esencias, ya que las objetividades de tipo ideal no son solo de tipo matemático, y así como hay distintos tipos de objetividades, también hay distintos tipos de ciencias. Las hay de hechos que tienen una toma de posición con respecto a la existencia y las hay de esencias que no. Pero sin embargo, es la experiencia la base de derecho de todas estas ciencias,
pues es la base de todo juicio, que a su vez recoge lo captado en la vivencia en que se dan originariamente los objetos. Por ello mismo, el pensamiento natural no tiene motivo alguno para plantear la pregunta por la posibilidad del conocimiento que obtiene a través de sus ciencias, pues lo supone como un hecho de la naturaleza, es un factum de la psique naturalizada, sin darse por enterado del profundo problema que plantea la correlación entre vivencia de conocimiento, significación y objeto, que es poner en cuestión precisamente la posibilidad misma del conocimiento, pues significa salir de los parámetros meramente científico-naturales y arribar a una reflexión filosófica mucho más profunda que tenga su propio método. Este método propio de la fenomenología es la epogea, que consiste en la desconexión de esta tesis básica de la actitud natural, que es precisamente colocar entre paréntesis la tesis básica de la actitud natural. Esta tesis es la que sostiene que el mundo existe en realidad. Así, Husserl propone una alteración radical de esta actitud natural, precisamente mediante la supresión de todo lo que nos impide ver las cosas mismas. Y dado que la actitud natural, por su carácter objetivante, no nos impide, debemos desconectar su tesis básica. Es a este momento supletorio al que Husserl llama epogea. Para mostrar este epogea, Husserl usa la figura del entre paréntesis y la desconexión. Es decir, no se excluye una parte del mundo, como en la duda, sino la posición en la creencia de su existencia. La epogea, como abstención, aparenta solo el carácter privativo, cuando en realidad después deberá aparecer como dando paso al descubrimiento del poder constitutivo de la experiencia trascendental por medio de la reducción. En una palabra, por medio de la epogea se retiene lo que se excluye. Con la epogea se pone entre paréntesis entonces la tesis general de la actitud natural y todo lo que incluye de modo óntico. Por ende, todo el mundo natural que está allí constantemente para nosotros como realidad queda también suspendido dentro del paréntesis. Al proceder de este modo, por este acto de libertad, no niego el mundo como un sofista, no pongo su existencia en duda como el escéptico, sino que opero como fenomenólogo. Es la epogea la que me prohíbe pronunciarme judicativamente sobre la existencia espacio-temporal del mundo, pues quiera o no, la vida natural es el fundamento de mi vida práctica y teórica que continúa su marcha a pesar de la epogea, en la que solo se suspende todo juicio sobre ella. Así dice Husserl, cito: justo este valer de antemano del mundo, valer que me sostiene de continuo, actual y habitualmente en la vida natural, que es el fundamento de mi vida práctica y teorética entera, este de antemano ser para mí del mundo, lo inhibo ahora, quitándole la fuerza que hasta ahora me daba el terreno del mundo de la experiencia. Y sin embargo, sigue marchando como hasta aquí la vieja marcha de la experiencia, solo que esta experiencia modificada en la nueva actitud ya no me suministra justo el terreno en el que pisaba hasta aquí. Así es como practico la epogea fenomenológica, que, eo ipso, me encierra pues en adelante también el llevar a cabo todo juicio, todo tomar posición predicativamente respecto al ser y a la esencia de todas las modalidades del ser, de la existencia espacio-temporal de lo real. Estas palabras que Husserl coloca como reemplazo del famoso parágrafo 32 de las ideas sobre la epogea fenomenológica son de vital importancia y meridiana claridad para entender a qué nos estamos refiriendo con dicho término, pues nos aclara que no significa, como muchas veces se ha malinterpretado, una destrucción del mundo, al modo cartesiano de la duda, sino, como dice el mismo Husserl, significa tan solo una suspensión de juicio que se refiere a la actitud objetivante en que se encuentra el mundo en su cotidianidad. Nuestras prácticas, por otro lado, continúan siendo las mismas.
Este epogé fenomenológico que practico yo en cuanto fenomenólogo, en tanto yo reflexionante, no me enfrenta a una nada, sino al contrario, de lo que me apropio yo, el que medita radicalmente, es de mi propia vida con todas sus vivencias puras. Cito a Husserl: la epogé es, así también puede decirse, el método radical y universal por medio del cual yo me capto puramente como yo, con mi propia vida pura de conciencia en la actual y por la cual es para mí el entero mundo objetivo y tal como él es para mí. Fin de cita. La única forma de ganarme a mí mismo como ego puro junto a la corriente pura de mis cogitaciones es cuando dirijo exclusivamente mi mirada a esta vida misma en cuanto conciencia constituyente del mundo. Lo primero que debemos hacer entonces es no confundir reducción con epogé, no solo porque son intrínsecamente diferentes, sino porque su función también es distinta. La epogé es un modelo metodológico, como hemos visto ya, reinterpretado por Husserl para quebrantar la actitud natural en su totalidad. Es, en su sentido fenomenológico y trascendental, la neutralización crítica de la creencia en el mundo. El tema central de esta diferenciación es que en la actitud fundamental del epogé es imposible eliminar la tensión entre el mundo fenomenológico y el mundo real, es decir, entre el mundo y la representación del mundo, entre la vida del yo natural y las cosas con las que se enfrenta. La reducción trascendental, en cambio, en tanto es una reflexión trascendental acerca de los procesos mismos de la subjetividad a la que está abocada, nos descubre una subjetividad trascendental constituyente de sentido y validez. Ella es, por tanto, la superación de esta diferencia, pues nos permite llegar a las cosas mismas como fenómenos, y en tanto hace eso, nos posibilita la constitución de la fenomenología como ciencia universal. Sin embargo, volvemos a insistir en que ambas, epogé y reducción, son solidarias. La epogé es la que permite el descubrimiento de la correlación universal entre el mundo y la conciencia del mundo. En ella, el mundo como tal no desaparece, sino que se torna correlato de una subjetividad operante. La reducción trascendental capta entonces la trascendentalidad de la vida psíquica, no inventándola, sino, por el contrario, descubriendo dicha trascendentalidad. El yo trascendental no es jamás un dato consciente que estuviera fuera del yo o que pudiera existir separadamente de él. No es un tercer yo, sino que el yo trascendental constituye el fenómeno trascendental, y esta es una actividad previa a su descubrimiento por medio de la reducción. Es decir, el yo trascendental constantemente está constituyendo todo sentido y validez del mundo. Esta es una actividad que realiza constantemente, tanto de modo activo como pasivo. Lo que pone a la luz la reducción es pues dicha actividad constituyente que hasta ese momento estaba anónima. La reducción descubre las actividades constitutivas mismas, no las reconstruye. Una vez operada la reducción, el fenomenólogo describe los procesos constituyentes. No los construye, ni los reconstruye, ni mucho menos los deduce al modo kantiano, por ejemplo. Nos queda entonces como residuo de la desconexión el yo puro, que no es una vivencia, ni es tampoco ingrediente de la conciencia, y ni siquiera es un correlato intencional, sino que es el último polo subjetivo, es decir, en tanto se ve a él mismo como un yo acompañante en el sentido kantiano de no ser una representación, sino más bien de acompañar a cualquier representación, estas vivencias se convierten en cogitaciones, pues el yo puro atraviesa toda cogitatio haciéndola subcogito, un acto de pensamiento suyo, lo que se traduce en la fórmula reductiva ego cogito cogitatum.
pues estamos hablando de un yo centralizante al que se le presenta como tal una trascendencia sui generis, una trascendencia en inmanencia que no se relaciona ni con las meras cosas ni con meras representaciones, sino con fenómenos. Esto solo puede entenderse en el espíritu mismo de la reducción como crítica de la representación, pues ésta descubre un doble sentido de inmanencia y trascendencia propio de las operaciones constitutivas que sirven a Husserl para poder explicar el complejo tema de la descripción de las estructuras esenciales de la conciencia de un modo a priorístico, en tanto reducidas a fenómenos puros. Husserl distingue entonces dos sentidos de trascendente y dos sentidos de inmanente. En el primer sentido, inmanencia está referido a la naturaleza psíquica, es decir, a la conciencia y sus vivencias, a los ingredientes de vivencias intencionales, a las aprehensiones, lo que en ideas denomina la morfe intencional, y datos de sensación, Gefühle sensible. Por ejemplo, una percepción incluye como ingrediente suyo la sensación sinestésica del palpar. Bien, en esa sensación es un ingrediente del acto mismo del percibir, es por tanto inmanente a la percepción. Trascendente será por tanto lo tocado en la percepción, la superficie áspera o lisa que tengo delante de mí, es decir, es la naturaleza física, los individuos y las eide, los tipos o estructuras esenciales de individuos materiales y formales, que son correlatos intencionales de la conciencia y sus vivencias. Pero a este par de inmanente trascendente que es propio de la actitud natural y de toda la filosofía moderna, Husserl contrapone otro par, donde lo inmanente es, cito, el darse de modo absoluto y claro, el darse a sí mismo en el sentido absoluto, fin de cita, donde todo conocimiento no absolutamente evidente sería trascendente. En este segundo sentido, inmanente no solo es lo que incluye la percepción como ingrediente, como en el primer sentido, sino también lo realmente dado que se me da además por escorzos, viendo solo una parte de la cosa, pero teniendo conciencia de su unidad, esto es, la percepción como acto y lo percibido como acto. Por su parte, la trascendencia sería el objeto en cuanto tal, el mismo que no puedo ver, pues solo veo de él una parte, un escorzo, la parte que se me aparece en cuanto fenómeno. Aquí ya nos encontramos en la actitud propiamente fenomenológica, es decir, en los modos de aprehensión, en el modo de cómo aprendemos el mundo para desde ahí decir cómo es el mundo. 3. El mundo intuitivo de la vida. Toda formación de sentido descansa, en última instancia, en una serie de síntesis pasivas que luego son recogidas por el yo, pero que son la base de todas nuestras efectuaciones. Es decir, es de un nivel intuitivo que se empieza a constituir el sentido e incluso la validez, pues las creaciones espirituales mismas, tales como las matemáticas, las normas morales, las diferentes teorías, etc., pueden remitirnos a esta pasividad que sigue su marcha sintética, proveyendo de material para la actividad yoica de efectuación. Es gracias a esta síntesis pasiva que el yo tiene siempre un contorno de objetos, pues es a ella a la que se puede remitir todo cuanto me afecta en tanto ego desarrollado. Toda pasividad reside en lo corporal, que en última instancia nos remite a lo intuitivo en su aspecto tanto sensible como intelectual, en la conformación de la subjetividad trascendental. Es decir, a la nueva noción de ciencia que Husserl propone, le interesa mostrar cómo todas las cualidades subjetivo-relativas, relegadas por la modernidad con el nombre de cualidades secundarias, son de vital importancia y en última instancia son las que dan origen a toda constitución de sentido y validez como la ciencia misma.
Husserl se da cuenta que no es necesario substruir la realidad o hipostasiarla como hacen las ciencias y la filosofía moderna, sino que es necesario, con todo el despliegue del aparato teórico puesto en marcha por la fenomenología, mostrar precisamente cómo toda episteme tiene su punto de arranque en la experiencia subjetiva, que a su vez tiene como punto cero al cuerpo. Es ante el sujeto psicofísico en su totalidad, ante el cual el mundo externo aparente se muestra relativo, no ya solamente a su corporalidad, sino también a su estado anímico. Dice Husserl: depende del cuerpo y de lo propio de la psique qué tiene frente a sí el sujeto como mundo. Un estado anímico como la iralidad, la melancolía y semejantes ejercen influencia sobre los procesos corporales. Y gracias a estos nexos, el mundo externo aparente se muestra como relativo no meramente al cuerpo, sino al sujeto psicofísico en su totalidad. Fíjense. Se debe distinguir entonces entre la cosa misma idéntica y sus maneras de aparecer subjetivamente condicionadas, lo que no quiere decir de ninguna manera que exista algo así como una cosa en sí que nos resulte por principio incognoscible. Lo que descubrimos finalmente por la epopea y la reducción es la correlación del sujeto con el mundo, pero esto no quiere decir tampoco que el sujeto cree las cosas a la manera de un idealismo ingenuo, sino que se relaciona constitutivamente con ellas, es decir, asignándoles sentido y validez. Así pues, podemos decir que la relación con el mundo no es puramente empírica, ni tampoco puramente ideal. En el fondo, este no es el problema para Husserl, lo es más bien atender a la relación entre el sujeto y su mundo, es decir, a la correlación. La fenomenología trascendental encuentra pues que la ciencia que nos permitiría una mejor comprensión de nuestra propia experiencia cognoscitiva, práctica y valorativa es la del mundo de la vida, pues este entraña una noción completamente nueva de ciencia. Pero no solo eso, sino que también abarca el fenómeno entero de nuestras efectuaciones subjetivas y racionales, incorpora a lo propiamente subjetivo desde una mirada distinta de la ciencia objetivista, pues es precisamente el suelo nutricio desde donde ésta emerge. Es pues el mundo en el que nos relacionamos en nuestra primera entrada o mirada. Es a partir de él que podemos empezar toda nuestra actividad teórico-práctica, y él supone también un acercamiento diferente al hasta ahora intentado por la ciencia objetivista, que ha entendido a la actividad racional como episteme, esto es, como deductiva, y a su correlativa noción de fundamentación en una acepción positiva, incluso analítica, de demostración. Y a esto es a lo que usualmente se llama lo racional propiamente desde Aristóteles. Husserl, en cambio, ubica todo este trabajo en su concepción general de la filosofía como el aspecto que cae bajo la teoría formal de la ciencia o la lógica formal pura. Nuestro filósofo además entiende como racional el establecimiento de los principios, que para Aristóteles es trabajo del nous, de la intuición intelectual, y que éste coloca fuera del epistémico o racional propiamente. Para Husserl, en cambio, este proceso también es racional, pero incluso esto podría incluirse dentro de una concepción tradicional positiva de razón. Es frente a esta manera tradicional de entender la razón y lo racional que la fenomenología deja escuchar su palabra y se coloca como filosofía primera, no solamente porque es intuitiva, es ciencia que establece los primeros principios, sino fundamentalmente porque describe las fuentes últimas desde donde emerge o se constituye todo sentido de ser y validez de ser, cuál es la subjetividad trascendental en su relación intencional con el mundo de la vida, que se levanta como el a priori de toda experiencia posible. Este trabajo, que también es racional, es totalmente distinto a todo cuanto se haya dado en la tradición filosófica. Es aquí donde entra lo propio de la fenomenología, el examen de la experiencia humana, el tema de la evidencia en relación con la experiencia, etc. Y, finalmente, la raigambre tóxica en el mundo de la vida, la Lebenswelt, de esta experiencia racional. El mundo de vida, sin embargo,
es lo más conocido y familiar en su tipología. La vida precientífica se contenta con este conocimiento ocasional de la experiencia e inducción, que basta para la praxis cotidiana y que sin embargo ha caído en el olvido producto del avance de las ciencias objetivas. Por eso, una ciencia del mundo de la vida es ciencia de una doxa durante mucho tiempo despreciada. Es ciencia que sin embargo reivindica ser el fundamento del episteme, de ahí que requiera de un comienzo completamente nuevo. Por ello, con la aplicación de la epogé fenomenológica, lo que se quiere describir es esta vida circundante lógica, despreciada y todos sus modos, es decir, un mundo de la vida en el que vivimos intuitivamente. Nuestro tema exclusivo, dice Husserl, consiste en aprender precisamente este estilo, precisamente todo este río heraclíteo, meramente subjetivo, aparentemente inaprensible. Fin de cita. Lo que nos interesa saber en cuanto filósofos es si las cosas del mundo efectivamente son, si el mundo como totalidad es realmente. Excluimos por eso las constataciones y conocimientos del ser verdadero, sus verdades predicativas, la praxis que hagamos de él y todas las ciencias. Nos interesa, por tanto, de este mundo no su quod, ni su quid. Solo interesa cómo va en este quod y si ese quid está desde el punto de vista de la conciencia. Lo que conseguimos con esto es un profundo cambio de orientación, pues ahora no nos orientamos hacia las cosas, sino que nos orientamos hacia el modo de su dación subjetiva. El resultado es que descubrimos correlaciones esenciales que constituyen un a priori distinto, pero universal, captables descriptivamente, es decir, que la experiencia directa de la cosa se hace consciente como experiencia de la cosa, solo a través de la reflexión en la que se descubre, por ejemplo, que en toda percepción, mutatis mutandis, en toda experiencia, está coimplicado el horizonte entero de modos de aparición y de síntesis de validación no actuales o cofuncionales. De esta manera, pues, hemos querido acompañar al pensamiento de Husserl, tratando de hacerlo inteligible y arriesgando una interpretación propia, pues como dice Eugen Fink, el discípulo de Husserl, refiriéndose precisamente a su maestro, cito, leemos los escritos de los filósofos movidos por el deseo de alcanzar la verdad. A través de lo dicho por ellos, buscamos penetrar hasta la cosa que estaba bajo sus ojos, es decir, hasta el objeto mismo de su pensamiento. Cuando comprendemos, siguiéndolos, lo que ellos han dicho sobre la cosa del pensamiento, esperamos aproximarnos a la cosa misma. Exponer, justificar, criticar una filosofía es todo uno, en el sentido de que es una tentativa unívoca de expresión de lo verdadero. Participar en la verdad de un filosofema es lo único que hace posible exponer, justificar, criticar de manera auténtica. Referirse como conviene a una filosofía es manifiestamente filosofar con ella. Fin de cita. Y filosofar con la fenomenología es lo que hemos intentado hacer en este trabajo. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora por su exposición, por la claridad con la que se ha